de hoy, porque generalmente nunca viene. Así que, de todas maneras, los felicito y ojalá de hoy en adelante nos acompañen, porque a veces, por falta de quórum, tenemos que suspender la sesión. Aparte de ello, no tengo el honor de ser miembro titular, pero el reglamento permite que cualquiera de los congresistas, por su conocimiento de compañía o colega podemos hacer uso de la palabra, así que no es necesario tener el privilegio de ser titular como usted, pero estamos aquí. Señor ministro, algunas inquietudes. En primer lugar, se ha dado hace 3 meses, si no me equivoco, la suma de 40 millones para la variante Ismael de Arequipa, de los 80 que debe darse. Sin embargo, esos 40 millones, en este caso del fenómeno del Niño, Arequipa solo tiene esa vía de penetración a la ciudad, no tiene otra conexión que lo une hacia el interior del país como a la costa. Hasta el momento no se está haciendo nada con estos 40 millones. Lógico, usted dirá, no es de mi responsabilidad, pero creo que está en la obligación de exigir la inversión, porque últimamente la presidenta regional o gobernadora hoy manifiesta de que van a hacerse los arreglos después de las lluvias. O sea, no vaya a correr la misma suerte que se dio el año 2012, 500.000 soles para los estudios del SIC, o sea, el Sistema Único de Transportes en Arequipa, y hasta hoy día no se sabe dónde están esos 500.000 soles. Entonces necesitamos esto, una explicación. ¿Y por qué no se acuerda o planifica o ve en realidad que una de las alternativas de la variante Uxmael, que está colapsada, no está ni siquiera por colapsar, está colapsada? Yo le invitaría a que vaya por vía terrestre un día y va a usted ver cómo está esa vía, que da vergüenza en la ciudad de Arequipa. Decía, ¿cuál es la alternativa en caso de emergencia? ¿Se ha pensado alguna vez, o alguno de sus técnicos le ha dado la idea de que la solución sería la carretera Yura-La Joya? Ese tramo que falta construir, hasta el momento no se hace. O sea, son dos cosas, no tiene otra explicación. O se está velando por el monopolio que tiene la variante Chumayo en favor de Covisur, una carretera totalmente concesionada, cuyos fondos no sabemos dónde y cómo se reinvierte, porque la carretera que usted dice, la interoceánica Arequipa-Juliaca, por ejemplo, está en una calamitosa situación. Eso también no se dice. No se va a alargar, pero esa es la realidad. Por eso hay que darse de repente un viajecito por ahí, para que no se pueda sentir ni herir susceptibilidades. Entonces nosotros creemos de que debe de, por lo menos, planificarse, señor ministro, por intermedio del señor presidente, de que la carretera Yura-La Joya debe hacerse lo más pronto posible. En el transporte marítimo se habla de Matarani. Como decía algún colega anteriormente, es una empresa, es un puerto concesionado al Grupo Romero, y se está invirtiendo 75 millones de soles. ¿Por qué? ¿Para qué? Matarani es prácticamente un imperio cerrado, que incluso no tenemos acceso a los peruanos. No tenemos, porque todo está cerrado. Es un feudo que el Grupo Romero lo ostenta. De repente no es su responsabilidad, pero se hizo. Y estos 75 millones por lo menos debía ser invertido en la ampliación, estudios de otros puertos, como Corío, por ejemplo, que sería de necesidad urgente para el pueblo, porque hay que recordar que el puerto de Matarani en un 70% es para el uso exclusivo de la minera de Antepalcay, Cerro Verde y Las Bambas, y el Grupo Romero a través de sus productos. Entonces nosotros estamos incentivando de repente la parte de percepción que se tiene, estamos incentivando a la inversión privada con dinero del Estado para beneficio de quién, de Grupo Romero, porque lo que se recauda por todo lo que se paga en Matarani va pues a la concesionaria, que es Matarani. Sin embargo, tenemos que señalar también
de que se presente un proyecto para el puerto de Corillo. Para el puerto de Corillo con una categoría de hub. No queremos el megapuerto de Corillo, que no sería sino de repente un puerto ya de mayor envergadura, pero los costos son inmensos y podría demorar inmensamente. Nunca nos habla usted del puerto Corillo. Entonces no sé si está en la planificación de este sector el puerto Corillo. Por otra parte, tenemos que señalar, señor ministro, por intermedio siempre de la presidencia, el problema de que la circulación de los vehículos en el país no se debe a que tenemos unas hermosas carreteras, una percepción totalmente falsa. Se debe, señor ministro, a que la saturación de las carreteras es por el aumento casi de un 120% de vehículos en toda la región sur, especialmente por la saturación de los vehículos extranjeros, de Bolivia, de Chile y de Brasil. Y eso nunca nos ha mencionado usted, porque no sé por qué razones esta saturación se tiene y se fomenta la informalidad, la desleal competencia de los bolivianos, los chilenos, los brasileños. También tengo que ratificar en el sentido de que la interoceánica no nos beneficia en nada, son 2.000 millones de soles. Ya se investigará a través de la carta y otros los negociados oscuros que ha habido en esa negociación, que una carretera que debía costar 600 millones llegó a costar casi más de 2.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para los brasileños, porque no hay que exportar, no hay que exportar. Entonces las carreteras están saturadas porque tenemos Ampatacay, tenemos Constanza, tenemos la inmensa trajinar de los vehículos que son de gran capacidad, más la saturación de los extranjeros, que son los bolivianos. Estas carreteras colapsan cotidiana y diariamente la interoceánica, señor. Entonces sería necesario que nos diga usted, por otra parte, la mentalidad ya de su antecesor, el señor ministro de Transportes, de ver los puestos de descanso. Usted casi nunca nos ha hablado de los puestos de descanso, no obstante de que hay un proyecto de ley que se ha presentado. Estos puestos de descanso o track centers, como lo llaman ustedes más técnicamente, es necesario hacerlo, porque la estrechez de la carretera, que son de la década de los 50, especialmente la Panamericana, y la ausencia y escasez de choferes, que son casi 30.000 choferes, un déficit en el país, hace que los choferes o transportistas tengan que hacer largos viajes sin descansar porque no hay un sitio para hacerlo. Y esto creo que está incluso en algunas adendas de las concesiones, pero le tenemos mucho miedo para tocar a los concesionarios y no les exigimos el cumplimiento. Entonces, creemos, señor, de que es urgente de que se disponga, de que se comiencen a hacer los puentes de descanso y no esperar hasta el año 16. Lo admirable de ese gobierno, señor Aguirre, es que todo está dejando en proyección hacia el 16 para adelante. Hemos tenido 5 años y no hemos podido demostrar la capacidad suficiente para hacer lo que otros pueden hacer. Entonces, en ese sentido, señor, queremos manifestar también sobre las escuelas de choferes. En Arequipa, en la región sur, no hay ninguna escuela, señor, y eso se lo dijimos anteriormente, no hay una escuela que capacite para el transporte de materiales peligrosos, no hay. Sin embargo, el SUTRAN y todos los organismos que hacen la inspectoría del caso, señor, exigen y tienen que venir a Lima. Nosotros creemos que debe descentralizarse esto. Hay cuatro escuelas en el caso de Arequipa, no sé si en Cusco, Apurímac, Puerto Maldonado, de las escuelas que están saturadas por el problema del transporte minero y otros como cal y otros minerales que son necesarios este certificado. Necesitaríamos una explicación referente a ello, ¿no? Y en ese sentido creemos que debe hacerse alguna explicación. Disculpe, señor presidente, a través suyo, que haya pesado de repente mi protesta y mi perseverancia y consecuencias sobre el problema del CIT en Arequipa.
Vamos a irnos ya como gobierno, señor ministro. ¿Y qué es el sistema único de transportes de Arequipa? Constantemente yo lo veo en Arequipa, posando con el alcalde, haciendo los ofrecimientos, pero no hay nada respecto a ello. Seguramente nos vamos a hablar que va a comenzar el año 2016, ¿no? Entonces yo creo, señor ministro, de que no se puede pues vender una ilusión, no se puede ofrecer algo que no se ha podido cumplir. Hoy día Arequipa está con un transporte totalmente caótico. Lo vemos Lima, las millonarias inversiones y oscuros negociados que hay con estos de entrega eléctrica y tantas cosas. ¿Y las provincias qué, señor? Teniendo en cuenta que el presupuesto de la República del año 16 casi el 75% es centralista, y las provincias y las regiones no tienen la capacidad suficiente de repente de disponer los dineros correspondientes. Sin embargo, tanta concentración de dinero en Lima o en la capital de la República hace pues que estos pueblos tienen que estar mendigando de repente dinero para poder cumplir algunas obras. En ese sentido, señor, hay mucho pan que rebanar de parte de este ministerio, pero creo que merecemos respuestas concretas referentes al ciclo, ya no ofrecimientos, sino cuándo comenzaría, cuál es el presupuesto. Me dirán fácilmente, por inversión lo tiene, pero por inversión pues es la misma, solo con distintas boleras, ¿no? Entonces, creo yo, señor ministro, de que tenemos que ser un poco serios. Constantemente vamos, ofrecemos, hay lluvia de millones, pero no llegan. Yo quisiera, para terminar, que usted vaya al equipo por tierra y vea usted cómo está esa carretera, la interoceánica, y comenzando simplemente por la variante Chimay. Y ojalá se dé un vistazo por la carretera también, proyección, que falta construir, cuál es la de Yura, la Joya. Gracias, señor.